Muy bien. Bienvenidos, hermanos, una vez más a esta edición de Tesoros del Cielo. Estamos estudiando el libro de Daniel. Estamos en el capítulo 9. Hoy vamos a acabar el versículo 25. Lo meditamos la semana pasada para explicar el cumplimiento de las profecías de las 69 semanas de Daniel, que anunciaban que desde la salida de un edicto para reconstruir a Jerusalén iban a pasar 69 semanas hasta la venida del Mesías príncipe, de la venida del Señor, ¿no? Y explicamos cómo esto concuerda con lo que nos dice las Escrituras. Vamos a leer ya para recapitular y para seguir adelante. Quería leerles desde el versículo 24 y el versículo 25 para ya dejar la última parte del versículo 25 para la próxima clase, que es la última semana. Más bien del versículo 26, la última semana de las 70 semanas de Daniel. Así que vamos a orar y de ahí leemos la porción de Daniel 9, del 24 al 25. Señor, gracias por esta revelación tan profunda, tan perfecta que diste a tus profetas, Señor, para que quede documentado tu plan, tus propósitos, tu exactitud en el proceder, cómo haces las cosas, con un plan perfecto de esperanza, de perdón, de salvación. Gracias, Señor, porque tú tenías el día preparado, Señor, y como vamos a ver hoy, todo lo que hizo nuestro Señor Jesús era de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu tiempo, y nos deja un gran ejemplo de depender de tu tiempo, ¿no? Buscar tu voluntad, entender tus propósitos y enfocarnos en tus deseos, porque son los perecederos, son los imperecederos, son los que no pasan, son los que permanecen para siempre. Así que, Señor, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por compartir tu sabiduría, compartir, Señor, tu bendita palabra, Señor, infalible, que no cambia, que no pasa, trasciende los límites humanos, Señor. Gracias por tu comunicación tan perfecta, Señor, y gracias porque sabemos que si esas profecías de las 69 semanas se cumplieron al pie de la letra, podemos esperar, Señor, que tú cumplas lo que queda de la última semana de esa profecía, Señor. Nos ponemos en tus manos. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón para aceptar y entender tus enseñanzas, Señor. Esto lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, Daniel 9 del 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, ¿verdad? Ahí vimos 6 profecías dentro de esas 70 semanas. Cuando se completen las 70 semanas, se va a cumplir todo lo que las escrituras nos han enseñado. En Cristo Jesús se llega al propósito, al final de lo que Dios ha planeado para la humanidad. Y también dice el versículo 25, sabe pues y entiende, ahí empieza el comienzo de la profecía de las 70 semanas, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien, hasta ahí nos quedamos la semana pasada y vimos cómo ese edicto
tuvo que haber sido el edicto que dio el rey Artajerjes en la historia de Nehemías, porque fue esa orden a la que él dio para que se restaure los muros de Jerusalén, se restaure a Jerusalén. Y lo contrastamos con el edicto que dio el rey Ciro en el libro de Esdras, que era para la reconstrucción de el templo, era otro propósito. Entonces, los estudiosos dicen, no puede ser el decreto de Esdras, que está en el libro de Esdras, porque ese era específico para la construcción del templo y las profecías de Daniel hablan de la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, a Nehemías, obviamente, para entender todo, como dicen, tiempos angustiosos, que se iba a construir, a reconstruir los muros de Jerusalén y Jerusalén en tiempos difíciles, dijo la profecía aquí en Daniel, ¿verdad? Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Para saber esos detalles tendríamos que leer el libro de Nehemías, que él nos explica, ¿no? Todas las luchas, las batallas que tuvieron. El enemigo se levantó en el momento que ellos regresaron para edificar a Jerusalén. Salieron los enemigos de los judíos, ¿no? A Sanbalat, Tobías, ¿verdad? Y a vemos las tácticas del enemigo porque se repiten, ¿no? Se burlaron de ellos, los criticaron, la intimidación es una táctica del enemigo. Cuando vieron que no los podían desanimar, empezaron a amenazarlos, empezaron a acusarlos, buscaron maneras políticas de detener el avance, ¿no? Tácticas del enemigo, ahí se ve siempre tratando de dividir, tratando de meter miedo para que el creyente se desanime, ¿no? Pero el libro de Nehemías termina lindo, ¿no? Que el pueblo con una mano construía, con otra mano tenía la espada listos para por si acaso si venían a atacarlos, ¿no? Pero se cumple ese edicto de la reconstrucción de Jerusalén. Entonces vimos matemáticamente, explicamos la semana pasada, que tenían que pasar 483 años desde ese edicto hasta la venida del Mesías príncipe, que vendrían a ser, si usamos un calendario judío de 360 días, dijimos que eran 173.880 días desde el edicto que se da para la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Señor Jesús, exactamente fueron 173.880 días. Ahora, explicamos que la primera venida del Señor Jesús, ese día exacto, no fue cuando Él nació, sino cuando Él entra como el rey a Jerusalén, ¿verdad? Cuando la gente lo proclama, le alaba, ¿no? Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese día se cumplían los 173.880 días exacto. Leímos las porciones donde se nos narra este evento y cómo el Señor les dijo, vamos a recapitular aquí en Lucas 19, el Señor en el versículo 42 dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, ¿verdad? Si hubieses identificado lo que se le anunció al profeta Daniel, hubieses estado apercibida tú, Jerusalén, hubieses sabido que entraba, venía tu rey, venía tu Mesías, ¿no? Venía el ungido, el rey, el sacerdote y el profeta que Dios había mandado, el Cristo. Ahora, más dice, ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hubo consecuencias
muy tristes para Israel. Desde el rechazo del Señor Jesús vino su caída. Jerusalén en el año 70 de nuestra era, más o menos unos 30, 35 a 40 años después de esta profecía que da el Señor Jesús, se cumple, ¿no? Se viene abajo y los judíos son esparcidos, pierden su derecho a estar en Jerusalén, en un sentido, pierden su tierra y por 2000 años nunca regresaron hasta el año 1948 cuando el Señor les concede formarse otra vez como una nación. Israel regresa a su tierra, ¿no? Pero esta profecía del Señor Jesús les dice, porque no conocieron el tiempo de su visitación, tuvieron que sufrir esta situación, ¿verdad? Y después el Señor sale y dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, ¿no? Él está recordando que el reino que el Señor traía no era de este mundo, en un sentido en ese momento, ¿no? No, él primero tenía que encargarse del problema espiritual del ser humano, tenía que pagar la deuda que tenemos como pecadores para podernos dar entrada a su reino, que solamente dará cabida a todo el que haya nacido de nuevo, dice las Escrituras. Así como se nace humanamente, hay que nacer espiritualmente y se nace espiritualmente por la fe que uno tiene en Cristo Jesús. Una vez que ya uno nace a ese reino, puede ser parte cuando el Señor venga a establecerlo acá en la tierra. Entonces, es un proceso que había, que por eso el Señor entra al templo y les recuerda, ¿no? Que el reino, la relación que tenemos con Dios es algo espiritual. Primero, ¿verdad? Es una casa de oración. La iglesia, el templo era donde se tenía comunión con el Padre, era la idea. Dice, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿no? Desde que se instituye un sistema religioso, siempre está ese peligro, ¿no? De que haya abusos del pobre, ventas de cosas para quererlos engañar en un sentido de decir, mira, Dios se complace si le das esto, Dios se complace si compras esto o el otro. Y ese fue lo que empezaron a hacer en el sistema religioso, ¿no? A vender más caro de lo que debían las ovejitas, no aceptaban la moneda que la gente traía, sino que decían, tiene que ser nuestra moneda para que haya intercambio y poderles cobrar más. El ser humano siempre cuando viene a cuestiones de religión, que no es lo que Jesús ha establecido, Jesús quiere establecer una relación. La oración es hablar con Dios, no tener una relación con Él y no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con las tradiciones, no tiene nada que ver con lo de afuera, que la religión siempre se enfoca en eso. Y el Señor por eso tumbó las mesas, dijo, han hecho un mercado de lo que la relación que mi padre ha querido tener con ustedes, ustedes la han contaminado, ¿no? Y ese fue el día que el Señor entró a Jerusalén como el Mesías príncipe, dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces, ahí nos quedamos. El Salmo 118 dice, este es el día que hizo Jehová. Ese era el día que el Señor había anunciado que entraría su Mesías príncipe a Jerusalén, ¿verdad? Pero no pudieron verlo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de el tiempo, el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo amplía este concepto, nos da mejor entendimiento de por qué pasaban las cosas cuando pasaban. A veces leemos la Biblia y
vemos las historias y nos perdemos ciertos detallitos porque no entendemos que había un plan, una profecía que se había dado cientos de años antes, en el tiempo de Daniel, y que había un tiempo específico, ¿no? Gálatas 4:4 dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Noten, hablando del cumplimiento del tiempo. Jesús no pudo haber nacido en, en nuestros tiempos, no pudo haber nacido en los tiempos de Cristóbal Colón o tal vez de los incas, no. El Señor tenía que nacer en un tiempo específico. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo, porque si no hubiese nacido en el tiempo específico, no hubiese podido entrar a Jerusalén el día específico que tenía que entrar. Entonces, por eso Pablo dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ya era hora. Dios en su inmensa sabiduría sabía que tenía que nacer en cierto momento para que ya cuando tenga mayoría de edad, y empezó su ministerio a los 30 años, 33, pudiera entrar en el día exacto que se le había asignado, ¿no? Pero viene con ese propósito, viene nacido de mujer como un ser humano, nace bajo la ley, nace judío, tenía que ser específicamente cumplir los requisitos que la profecía, y no solamente la de Daniel, pero cientos de profecías habían anunciado, ¿no? Tenía que ser judío, tenía que ser de cierta tribu, tenía que venir del linaje del rey David y tenía que ser específico en el tiempo exacto. O sea, había muchas condiciones, muchos requisitos que no cualquiera podía cumplir. Y ya hemos hablado un poco de lo difícil que es que una persona pueda, las probabilidades de que 8 predicciones se cumplan. Y en el Señor Jesús se cumplen más de 300 predicciones, algo matemáticamente imposible para otro ser humano hacer. Solamente Jesús pudo cumplir todos los requisitos. Por eso es que la Biblia es tan específica que solo Él puede salvarnos, porque solo Él cumplió toditos esos requisitos que había estipulado el Padre, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a persona, en cuanto a obras, el Señor hizo lo que el Padre quería que haga, cumplió todo, obedeció en todo, él vivió una vida perfecta. Es maravilloso entender eso, porque solo Jesús. No es por un capricho, no es por una contradicción, es porque Él cumple. Por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Señor hace todo en el tiempo de Dios, cumple y obedece, ¿verdad? Pero Él viene, dice, como ser humano, nace de una mujer, nacido bajo la ley, judío, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Todos nosotros estamos bajo una acusación, todos hemos pecado, todos hemos desobedecido, en algún momento hemos quebrantado la ley de Dios. Y dice la Biblia que aunque sea un solo pecado el que hayamos cometido, ya somos culpables delante de la ley de Dios, porque Él es perfecto. Y un pecado no nos hace perfectos, no, nos contamina, ¿no? Pero el Señor viene a redimir, eso quiere decir a comprarnos, viene a rescatarnos de la condena de la ley, ¿verdad? Dice, con un propósito, viene el Señor Jesús en el tiempo perfecto, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Solamente Él nos podía hacer aptos para ser adoptados, solamente Él nos podía reconciliar con su Padre, ¿no? Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre.
Ese es el regalo que reciben todos los que ponen su fe en Jesús. Son adoptados por el Padre y en el momento de esa adopción recibimos ese nacimiento espiritual a través de la presencia del Espíritu del Hijo de Dios. El Espíritu de Jesús viene a nuestra vida, que es algo maravilloso porque Él nos prometió que no nos dejaría solos, no nos dejaría huérfanos. Por eso nos adopta, ¿no? No se olvidaría de nosotros, pues, porque su presencia está con nosotros. Y esa es una garantía que nos acompaña todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia que estemos, está la presencia del Hijo de Dios en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque ya el Señor nos ha adoptado. Entonces vemos el proceso. El Señor cumple todo, incluyendo hasta el tiempo exacto que tenía que nacer, el tiempo exacto que tenía que morir, el tiempo exacto que tenía que entrar a Jerusalén, el tiempo exacto que tenía que resucitar, porque todo encaja en las festividades, los tiempos que Dios había dado a los judíos como una señal, como una tipología de la venida del Señor. Viene, se encarna, viene como humano, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley como judío, para redimirnos, para rescatarnos, para podernos adoptar y para podernos dar su espíritu. El que tiene el espíritu de Jesús es alguien que ha confesado que depende solamente de Jesús, que confía solamente en Jesús para su salvación. Y dice, así que ya no eres esclavo, no eres esclavo del pecado, no eres esclavo de la maldición del pecado que es la muerte. La muerte no nos detiene, la muerte al contrario es una puerta que nos une con nuestro Señor Jesús. Ya no hay temor a la muerte porque el Señor nos ha rescatado, ¿no? Dice, ya no somos esclavos, sino hijos, ¿verdad? Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Otra vez, repetimos ahí, ¿por medio de quién? Es la pregunta. ¿Por medio de quién somos hechos hijos de Dios? Dice la palabra por medio de Cristo, por medio del Rey, por medio de este Hijo enviado de Dios, ¿verdad? Por medio de Él tenemos esa adopción, tenemos esa redención, somos sellados por su presencia, el Espíritu Santo, somos declarados coherederos, tenemos una herencia por medio de Cristo. Cristo quiere decir el ungido, el escogido. Dios escogió a su Hijo para que Él sea nuestro Salvador, ¿no? Y Cristo era, la palabra ungido era una ceremonia que se hacía, ¿no? Se echaba aceite en la cabeza de alguien para nombrarlo rey, o se le echaba aceite en la cabeza para nombrarlo sacerdote, sumo sacerdote, y también se le echaba aceite como un nombramiento, como una elección, el ungimiento para declararlo profeta. Pero solamente una persona podía tener ese oficio cuando se le ungía. Por ejemplo, el rey David se lo ungió para ser el rey, a Samuel se lo ungió para ser sacerdote y profeta, más bien profeta, y diferentes personajes se los ungía, ¿no? Una sola persona. Pero Jesús es el único que recibe estos tres oficios. Él es ungido para ser rey, ungido para ser nuestro intercesor, ungido para ser nuestro mediador, ungido para ser el que trae la palabra de Dios, el profeta de Dios. Él es la palabra. No solamente que los profetas antes decían, así dice Jehová, así dice Dios, escuchen a Dios, esto me dijo Dios. Pero Jesús nunca dijo eso, así dice Jehová. Él decía, yo os digo. Él es la palabra, Él es Dios. Él mismo anunciaba la autoridad de Dios. Yo oísteis que fue dicho, pero yo os digo, el Señor era el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Y dice la palabra que por medio de Cristo somos hechos hijos de Dios. Ciertamente, dice Pablo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo estaba hablando a los hermanos que vivían en Galacia, los Gálatas. Estos eran hermanos que habían creído en Jesús, pero por alguna circunstancia, a veces las tradiciones nos jalan, son muy poderosas, son, como dice aquí, son esclavizantes, son reglas, son ritos, son costumbres que a veces heredamos de nuestros antepasados. Y ellos, los Gálatas, habían conocido esta verdad de que la salvación era a través de Cristo, pero por alguna razón estaban coqueteando con la idea de regresar a esos ritos, a esas tradiciones que no exaltan a Cristo. Y Pablo el apóstol les dice, ¿cómo es que os queréis volver a los débiles y pobres rudimentos de los cuales eran esclavos, ¿verdad? Quieren guardar ciertos eh, días, ¿verdad? Así como sacrificios que quieren hacer, sentirse que ustedes contribuyen a la salvación por hacer cosas, haciendo cosas, ¿no? Hay veces que se ponen como mandas o como eh, reglas, ¿no? Que si no haces esto no te vas a salvar, tienes que hacer esto para poderte salvar, y no, no incluyen al Señor Jesús, simple y llanamente son obras humanas. Y Pablo les dice, me temo que he trabajado en vano, ya les he explicado el plan de Dios, ya les he explicado la salvación en Cristo, por qué Él es el único, porque Él es el que cumplió todo en el tiempo perfecto, obedeció, vivió una vida perfecta, nadie es perfecto más que Él. Dice, me temo que he trabajado en vano porque a pesar de que les he explicado, están queriendo retroceder a sus costumbres, ¿verdad? Y sabemos que Pablo en el libro de los Gálatas exhorta muy fuertemente. A unos les dice, si hacen eso, caen de la gracia, se salen del regalo que Dios les quiere dar a través de Jesús y se regresan a lo que es la esclavitud de querer salvarse por sus propios esfuerzos. Y la palabra nos dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Nadie puede llegar y decirle a Dios, mira, yo obedecí, traté de hacerlo mejor, fui buena persona, porque Dios no acepta ni siquiera un pecado, porque Él es muy puro de ojos, dice la Biblia, muy santo. Y tenemos al único que acepta es a su Hijo y tiene que verlo en nosotros, que lo ve en nosotros cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, el día que el Señor nos llame, verá a su Hijo. Y ahí entra la adopción, ¿no? Entonces es un entendimiento pleno de decir, me rindo completamente a este Salvador perfecto, a este Dios entre nosotros, ¿verdad? A Jesús, el Cristo. Una de otras historias que vemos en la Biblia, acontecimientos que explican todo esto del tiempo, el tiempo perfecto, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en la historia de, a veces, de la Navidad, a la estrella que vieron los magos o los sabios, ¿verdad? La Biblia, la Reina Valera les llama magos, pero no eran magos de magia, sino que eran sabios. Esa era la palabra que se usaba antes, ¿no? Los sabios del Oriente. Y quería leerles rápidamente dos personajes cuando el Señor Jesús nace, que son Ana y también Simeón, estos dos viejitos, y los magos del Oriente. Ahí nos vamos a quedar porque la historia de Balaam también la había incluido porque Balaam fue el que anunció que vendría una estrella, ¿verdad? Eso tal vez se lo puedo leer rápidamente, no voy a leer toda la porción, pero para que sepamos por qué los sabios del Oriente buscaban esta estrella, el tiempo se había cumplido. Miren,
El versículo 16 de Números 24 dice, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión de lo omnipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Eso está hablando el profeta Balaam, que era un profeta, no muy consagrado en las cosas de Dios, era un profeta ambicioso, pero de todas maneras Dios dio esta profecía a través de él. Tuvo que decir lo que veía y dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob, o sea, de Israel, saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Bien, aquí lo que quisiera destacar es la palabra esto de la estrella, saldrá estrella. Esa palabra en el hebreo puede significar una estrella literal, ¿verdad? Algo celestial, ¿no? O también la autoridad del personaje que vendría. Pero los magos, los sabios, que eran generaciones de intelectuales que vinieron de los tiempos de Daniel. Acuérdense, Daniel fue llevado a Babilonia y Daniel vio esta visión de las 70 semanas en Babilonia, pero él trabajaba entre los sabios de la corte del rey y seguramente los sabios entendieron lo de las profecías de las 70 semanas de Daniel y por eso, junto con esta profecía que se dio como unos 800 años antes de Daniel, esto es en los tiempos de Moisés, o mucho más, tal vez, no estoy 100% segura de esa fecha, pero es miles de años antes de que venga nuestro Señor Jesús, se había dado este anuncio de que habría una estrella que traería, que vendría el libertador. Y Mateo 2 nos dice, es el cumplimiento cuando llegaron estos sabios del oriente. ¿De dónde venían? De Babilonia, de Irak, de lo que nosotros conocemos ahora como Irak, era antes Babilonia. Ahí estaba Daniel. Y ellos seguro que escucharon de Daniel el anuncio del tiempo, el día que tendría que venir el Mesías, ¿verdad? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente, o sea, de Irak, de Babilonia, a Jerusalén unos magos, unos sabios, unos observadores, astrónomos, ellos veían, entendían las ciencias y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ellos sabían que había una relación entre estas profecías y la venida del rey, ¿no? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Claro, tiene que llamar a los intelectuales, a los que leían y sabían de las profecías, los principales sacerdotes, los escribas del pueblo eran personas que se dedicaban a hacer copias de los pergaminos de la palabra de Dios. O sea, eran como las copiadoras modernas, pero eran personas que letra por letra iban si se equivocaban en una letra, tenían que destruir todo el pergamino y empezar otra vez porque tenía que ser exacta, exacta, exacta. Ni una jota ni una tilde podía ser cambiado de lo que la palabra de Dios, y ellos eran los escribas. Entonces, todos ellos sabían, leían estas profecías y el rey Herodes los llama y les dice,
¿Dónde es que tiene que nacer el Cristo, el ungido, el Salvador? ¿Dónde? Y ellos habían encontrado esta profecía que iba a ser en Belén. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Noten esa frase tan sencilla, un guiador va a salir de tu tierra, y ellos entendían que esa era una profecía de la venida del rey, del Cristo, ¿no? En el tiempo, pero muy interesante como ellos dicen, ya vimos su estrella en el tiempo que era esperado. Pues vamos a terminar con la historia de Simeón y de Ana en Lucas capítulo 2, versículo 25, hablando del tiempo, hablando del cumplimiento del tiempo, hablando de la exactitud, el control que Dios tiene sobre todo, ¿verdad? Y el porqué de las cosas. ¿Por qué tuvo que Jesús nacer en Belén? ¿Por qué tuvo que nacer en el tiempo de los emperadores romanos? ¿Por qué tuvo que salir esta estrella? ¿Verdad? Porque tenía que cumplirse todo lo que el Señor había anunciado, ¿verdad? Lucas 2:25 dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, noten esto, dice, esperaba la consolación de Israel. ¿Qué cumplen las 70 semanas? Acuérdense que dijo que era para terminar el pecado, para que la nación de Israel sea salva, para ungir al Mesías, para abrir los ojos, ¿verdad? Del pueblo, de la nación, ¿no? Era la consolación, es la salvación de Israel. Él estaba esperando el cumplimiento de las 70 semanas, Simeón, ¿verdad? Siempre hay un remanente. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al Cristo, al escogido por Dios. Pero noten el detalle, él esperaba la consolación, estaba al pendiente de esas 69 semanas que tenían que cumplirse para que venga el Mesías. Lucas 2, en el mismo capítulo, versículo 36 al 39, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, o sea, 91 más desde que se casó, póngale que se haya casado a los 16 o 17, porque vivió con su marido 7 años antes de quedarse viuda y ya tenía 91 años, eso había pasado. Entonces ella pasaba de los 105 años y estaba en el templo, dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella también era parte del remanente que esperaba esos 69, el cumplimiento de esas 69 semanas con la venida del Mesías, ¿verdad? Y aunque estaba bebito, ¿no? Ellos por fe entendieron que él sería el que venía a entrar a Jerusalén como el Rey de Reyes, ¿verdad? Tan interesante, ¿no? Los detalles, porque era el cumplimiento del tiempo, porque esperaban la redención, porque esperaban la consolación de Israel. Todavía falta una semana profética, 7 años, para que pueda cumplirse la segunda venida del Señor Jesús. Y vemos que se cumplió todo al pie de la letra de las 69 semanas proféticas, los 483 años, los 173.880 días. El Señor los cumplió. Tenemos la garantía, la confianza, la seguridad que todo lo que el Señor dice en su palabra es perfecto. Él es fiel a todo detalle. No nos fallará. El Señor regresará, ¿verdad? Y Él restaurará a Israel. Él
salvará a todo Israel como nación, ¿verdad? Pero gracias sean dadas a Dios que en el plan, en el tiempo de Dios, hubo un tiempo que Él separó para que nosotros, que no somos judíos, podamos ser hechos hijos de Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Así que el Señor dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibimos, a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que nuestra invitación es, reciba a Cristo, reciba al Señor, así como estos viejitos que esperaban a su Salvador, ¿verdad? Llegaron a reconocerlo como el único Salvador, la esperanza, se gozaron. El Señor les otorgó esa bendición de decir, mira, pudieron ver a mi hijo y pudieron ver mi plan en desarrollo, ¿no? Ahora nosotros estamos 2000 años más adelante y el Señor todavía está dando oportunidad de que reciban a su hijo, de que, como dijo Pablo a los Gálatas, no regresemos a los rudimentos de querer comprar la salvación con nuestras obras. No, dice Pablo, no se puede, no hay manera, eso no va a aceptar Dios, solo va a aceptar a su hijo, ¿verdad? Porque Él es el único perfecto hijo de Dios, Dios nacido de mujer, cumpliendo toda la ley para libertarnos de la esclavitud de la ley, de la esclavitud de la acusación. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por su perfecto plan, su maravilloso plan de salvación en Cristo Jesús. Señor, bendito seas, alabado seas, Señor, porque a través de las edades, Señor, no nos dejaste sin testimonio. Hay testigos que van a través de generación y generación proclamando tu plan, tus propósitos de redención, de rescate, de salvación, de restauración, Señor, a través de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra nos revela claramente que tú tienes un tiempo, que tú tienes propósitos, que tú enviaste la luz vino al mundo, Señor, y gracias porque nos has permitido amar esa luz. No queremos estar en tinieblas, Señor, no queremos depender de nada ni de nosotros mismos, sino solamente de Él, Señor. Gracias por una salvación tan grande, Señor, gracias por tu amor tan grande, el perdón tan grande que tenemos en Él, la esperanza, la herencia, tu presencia que tenemos por Él, Señor. Espíritu Santo, Señor, llénanos de ti, danos sabiduría, ayúdanos, Señor, a caminar en su voluntad. Gracias, Padre, porque sabemos que viene tu reino y oramos que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, así como en el cielo, Señor. Padre, líbranos de la tentación de poner nuestros ojos en otros, poner nuestros ojos en nosotros mismos, Señor. Líbranos de esa tentación, líbranos de ese mal, Señor, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra, la alabanza, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.